Vamos, senadores, si les parece, el orden del día de la comisión. Y quiero dar la bienvenida. Asistimos a la comparecencia conjunta del secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, don Víctor Pedrera Carbonell, y también el presidente del Sindicato Médico Andaluz, don Rafael Ojeda Rivero, que nos solicitaron ante la Comisión de Sanidad informar sobre el posicionamiento del colectivo médico ante la reforma del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Pedrera Carbonell. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Sanidad, por habernos dado esta oportunidad al colectivo médico de presentarles o exponerles directamente el sentir del colectivo médico ante un anteproyecto de ley de Estatuto Marco que al colectivo médico le ha suscitado un amplio rechazo. Creo que eso ya está más que contrastado y lo pueden haber podido comprobar en los medios de comunicación. Y queremos que conozcan directamente de voz nuestra, por si en algún momento ese anteproyecto de ley llega aquí a las Cortes, sepan el sentir que tiene el colectivo médico y los motivos fundamentales por los que lo rechazamos, ¿no? Bueno, aquí hay una realidad que a nadie se le escapa y la hemos sintetizado en esa imagen que tienen ahí puesta en la pantalla, que nuestro sistema de salud se enfrenta pues, a una profunda crisis estructural con graves consecuencias para nuestros ciudadanos, como son la creciente desigualdad entre comunidades autónomas, el constante incremento de listas de espera, fundamentalmente tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, y esto se debe fundamentalmente a una deficiente, por un lado, gestión y a una clara falta de recursos. Falta de recursos fundamentalmente en lo que se refiere al colectivo médico, más patente fundamentalmente en algunas especialidades concretas, como es el caso en concreto de atención primaria. Y este déficit de facultativos viene provocado en gran medida por la gran falta de médicos dispuestos a ejercer en la sanidad pública, no por el hecho de que falten médicos, sino por falta de médicos que estén dispuestos a trabajar en las condiciones que ofrece nuestro sistema sanitario y, en concreto, las condiciones que regula el Estatuto Marco. En definitiva, necesitamos una norma regulada que no garantice los recursos suficientes, que no ofrece a los médicos, a nuestro entender, condiciones laborales que sean mínimamente aceptables. No tenemos ninguna duda que la actual normativa que regula las condiciones laborales ha sido y es la causa, entre otras, de un preocupante desapego del colectivo médico hacia la sanidad pública. Cada vez hay más médicos que optan por abandonar la sanidad pública para buscar mejores condiciones en el ámbito privado o incluso fuera de nuestro país, como estamos viendo últimamente que ocurre en concreto con los médicos que son más jóvenes. Bueno, si en lugar de abordar la raíz del problema fijado y que se debe fijar fundamentalmente en las condiciones laborales, nuestra Administración se dedica a medidas, podríamos decir, de índole más folclórico, como son la apertura de nuevas facultades de medicina, pues nos encontraremos con que España se va a convertir en los próximos años en la fábrica de médicos para Europa, médicos perfectamente formados, de los que va a hacer uso los países de nuestro entorno, que son los que se dedican a tener unas condiciones laborales que son mucho más digamos, atractivas y reconocedoras de la actividad del médico. Tenemos un país en el cual somos ya récord mundial en número de facultades por habitante. No tenemos una falta de médicos, pero sí tenemos una falta de médicos que quieran estar desempeñando su labor asistencial en el Sistema Nacional de Salud. Entrando ya en materia de por qué los médicos presentamos o exponemos ante la opinión pública ese rechazo tan claro y tan contundente, tan uniforme. Yo no había visto en los años que llevo ejerciendo como médico una uniformidad en el colectivo, un colectivo que es de por sí dispar, una uniformidad tan grande como la que hemos visto con el modelo o el proyecto que ha hecho el Ministerio de Estatuto Marco. A nadie se le escapa que el Estatuto de 2003 es un estatuto que ya ha quedado obsoleto, es necesario cambiarlo. La normativa europea, los fondos Next Generation, exigen a nuestro Gobierno que adapte el nuevo estatuto a los requisitos que impone la Unión Europea, pero evidentemente este borrador, en lo que se nos avanzó, y estoy hablando del primer borrador, entiendo, y ya nos ha dicho así el Ministerio, que van a haber modificaciones al borrador sustanciales. En eso estamos y, de hecho, ya hemos abierto con el Ministerio una línea de negociación en la cual parece ser que hay cierta o mayor receptividad que la que ha habido hasta ahora,
Pero con lo que tenemos ahora en mano, pues hoy por hoy tenemos un borrador que es, a nuestro juicio, totalmente inaceptable, fundamentalmente porque no refuerza, como tienen ahí, la dotación ni asegura la cobertura de plazas, no mejora las condiciones económicas, no transforma contratos temporales fraudulentos en fijos, no mejora la carrera profesional, no contempla la reforma integral y, sobre todo, al médico le ofrece unas condiciones laborales que son totalmente distintas al resto de colectivos. Bueno, en primer lugar, porque lo hemos sintetizado en 4 o 5 grupos que son los puntos de rechazo fundamentales. El primero es porque nos ofrecen un estatuto marco común para los que no somos comunes. Es decir, una norma en la cual el apartado que corresponde al colectivo médico es absolutamente distinto del resto de trabajadores. En concreto, en algo muy importante, que lo veremos de forma más detallada un poquito más adelante, que son las jornadas laborales. Por lo tanto, exigimos y le pedimos al Ministerio que quien no tiene unas condiciones laborales comunes a los demás deberá de tener una norma propia en la cual el colectivo médico pueda sentarse con la Administración, exponer la problemática propia del colectivo y defender sus reivindicaciones de forma directa, cosa que actualmente, con la distribución del Estatuto Marco Común, el colectivo médico, que somos en torno al 12% de la plantilla del Sistema Nacional de Salud, pues nuestra representatividad está diluida en el mare magnum de sindicatos generales que el tema que afecta directamente al colectivo médico parece ser que les interesa más bien poco. Bueno, en cuanto a la clasificación de los grupos profesionales, esa es otra de las grandes discrepancias que tuvimos con el Ministerio y que se la hemos expresado y que parece ser que tienen cierta, digamos, aquiescencia a reconocer lo que el colectivo ha dicho. Sí que se recoge la clasificación europea del MECU, es decir, en función de los créditos formativos. No es lo mismo un médico que tiene formación de 360 grados que con cualquier otro graduado de 240. Evidentemente, eso el MECU lo diferencia entre MECU 8, MECU 7 y MECU 6. Y el Gobierno, en su reclasificación, lo reconoce, pero luego nos plantea la trampa o lo que a nosotros nos ha supuesto eso un engaño, que es que agrupa todos los grupos con formación universitaria, con grado universitario, en lo que ellos llaman el grupo A1 de la Administración Pública. Es decir, equipara salarialmente, en funciones y en reconocimiento de la empresa a un profesional con 240 créditos que ha tenido una carrera de 4 años de formación con la de un médico al cual no se le exigen solamente sus 6 años de formación pregrado, sino que además se le exige una formación especializada obligatoria de mínimo 4 años. Es decir, estamos hablando de 11, 12 años de formación frente a 4. Bueno, también se equiparan niveles de responsabilidad. Parece ser que esa falta de médicos se intenta suplir o asumir cediendo competencias. Lo estamos viendo también en el anteproyecto de ley del medicamento, de unos colectivos a otros. Creemos que eso, aparte de que es un engaño a la población, es una afrenta y un agravio al colectivo médico. Y ese es, digamos, otro de los puntos graves de discrepancia y de cabreo del colectivo médico con el borrador de estatuto. En cuanto al tema de las incompatibilidades, aquí se ha vendido que esa era la principal discrepancia que tenía nuestro colectivo con el Estatuto Marco, que los jefes de servicio y los jefes de sección no puedan ejercer en la medicina privada. Vamos a ver. Existe una normativa y una ley de incompatibilidades que afecta a todo el colectivo y a todos los trabajadores de la función pública, que regula claramente cómo se puede ejercer en la medicina en el sector público y en el sector privado y cómo eso se puede compatibilizar o no. No entendemos que haya una norma que diferencia al colectivo médico del resto y no entendemos tampoco que se presuponga que el colectivo médico es de por sí o de naturaleza, digamos, fraudulenta y que se dedique, pues no sé, a llevarse pacientes de la pública a la privada, etcétera. Vamos a ver, tenemos ahora 2 problemas. El primero, intentan poner barreras a los médicos que han terminado su formación especializada, los que han acabado el MIR, para que me entiendan, les intentan imponer una exclusividad de 5 años de duración, exclusividad que el único efecto que va a tener, a nuestro juicio, y así nos lo han trasladado nuestros compañeros, es que va a ser una invitación para que los médicos que terminan su formación por grado se vayan a donde mejor les traten. Y, evidentemente, quien no te trata mejor es el Sistema Nacional de Salud, sobre todo con las condiciones que establece el Estatuto Marco. Y en cuanto a los jefes de servicio y jefes de sección, no hay ninguna incompatibilidad.
Peor que esa, por una sencilla razón, porque los principales, conocedores, los mejor cualificados, no van a optar a las jefaturas de servicio y vamos a tener pérdida de talento en un sistema de salud ya que ya de por sí pues no está muy sobrado de ello. Introducen otro capítulo importante en el título cuarto que se llama la movilidad forzosa. Es decir, que a un médico se le puede movilizar de su puesto de trabajo a 200 kilómetros si hay necesidad de servicio. No lo especifican para los médicos, pero evidentemente lo especifican para donde hace falta profesionales y eso en realidad se traduce y se circunscribe casi exclusivamente al colectivo médico. Creemos que esa es una forma de tapar las deficiencias organizativas del Sistema Nacional de Salud, una vez más recurriendo al comodín del compañero. Y luego tenemos ya en, último gran capítulo, el que para nosotros consideramos que es el más discriminatorio y el que más discrepancias va a tener con la Administración y en el que menos hemos avanzado en las, negociaciones o conversaciones que hemos tenido con ellos, que es el tema referente a la jornada laboral. Aquí se nos trata a todos con una normativa común cuando el médico no es común. Estamos hablando en un Gobierno que se vanagloria de haber conseguido las 37 horas y media, se hablan de las 35 y yo creo que he oído hablar hasta de las 32 horas y al médico se le siguen imponiendo jornadas de 48 horas, de hasta 48 horas, que eso no es real, la prueba la tenemos especialmente en el territorio que gobierna el Ministerio de Sanidad, que es Ingesa, donde los compañeros de Ceuta y Melilla están haciendo jornadas de 70 y 80 horas semanales, y eso semana tras semana. Hace poco falleció de un infarto un compañero en Melilla que llevaba trabajando de guardia localizada desde hacía 3 meses de forma ininterrumpida. En definitiva, una norma común para todos, porque todos somos iguales, pero no a todos se nos trata igual. El tema de la jornada y el tema de los descansos, a todo el mundo se le garantizan descansos semanales de mínimo de 48 horas. Al colectivo médico este estatuto le reconoce descansos bisemanales de 36 horas. Parece ser que las médicas, médicos y demás componentes de la profesión médica no tienen los mismos derechos a conciliar y derechos, reconocidos al resto de españoles, ¿no? Bueno, existe obligatoriedad para hacer jornada ordinaria, de guardias hasta los 55 años. Obligatoriedad que se la están saltando en muchas comunidades autónomas de forma continua y mantenida, con el comodín de las necesidades del servicio. Yo no tengo una planificación adecuada y no tengo plantilla suficiente, por lo tanto, ese derecho que te tengo que reconocido, me lo salto. Es decir, a partir de los 55 años hay médicos que siguen trabajando 24 horas seguidas con las repercusiones que tiene eso para la salud. La normativa europea regula claramente las condiciones que debe tener un puesto de trabajo, los tiempos de descanso y las condiciones laborales que el Estatuto sigue sin reconocerlos. Tenemos una cosa que se llaman las guardias localizadas, que son cuando el médico no está de forma, permanente en el hospital, pero se le requiere para actuar de forma puntual. Eso se utiliza fundamentalmente cuando hay plantillas pequeñas, donde no se puede mantener con los 6 o 7 médicos que tienen en ese servicio guardias de 24 horas porque no da abasto o suficiente con la plantilla y se utilizan las guardias o porque la actividad que se requiere atender en esos servicios pues no es excesivamente alta y se le puede permitir ese tipo de guardias. Bueno, pues ese tipo de guardias no están reguladas. Bajo ningún concepto se te pueden poner todas las guardias que consideren. El oncólogo de Ceuta, y vuelvo otra vez al territorio Ingesa porque es el que afecta al Ministerio, está de guardia localizada 30 días al mes. Es decir, esa persona está secuestrada en Ceuta y no se puede mover. Eso sí, según la ministra dice que cobra mucho, pero claro, las guardias localizadas hay que pagarlas. Se pagan, insisto, menos a la mitad habitualmente que las guardias presenciales. Y las guardias presenciales, que son horas que se hacen fuera de la hora de jornada ordinaria, que son horas extraordinarias porque no son ordinarias, se pagan y se retribuyen por debajo de la hora ordinaria, bastante por debajo. En algunos casos estamos hablando de 20 euros brutos la hora, como es el caso, vuelvo a insistir, al territorio Ingesa, que es Ceuta y Melilla. Y además son horas que no se computan como tiempo trabajado para la jubilación. En definitiva, una serie de agravios que nos llevan al colectivo médico a etapas en las cuales, pues evidentemente, las condiciones laborales pues eran muy distintas a las que se reconocen hoy para los enfermeros, para los celadores, para los administrativos, para el resto de colectivos que regula el Estatuto Marco. En definitiva, tenemos
un compendio de agravios en lo que es jornada laboral que nos parece, y a nosotros, tan insultante, permítame la expresión, al colectivo médico, que ha hecho que reaccionemos de la forma y con la contundencia y, sobre todo, con la uniformidad que todos pueden estar viendo. Yo esto lo he hecho así, a modo de resumen, para dejarle tiempo a mi compañero, al doctor Ojeda, para que exponga, vistas las discrepancias, qué, digamos, soluciones o qué modificaciones proponemos desde nuestros colectivos y que yo entiendo que son aportaciones sensatas, aportaciones que se pueden equiparar a los países de nuestro entorno, como es el resto de la Unión Europea, y que son aportaciones que yo creo que deberían de tener presente y conocer si en algún momento ese anteproyecto de ley llega al Senado, como esperemos que eso pueda ocurrir. Pues muchas gracias, no sé si está el micrófono. Vale. Bueno, muchas gracias al doctor Pedrera, muchas gracias a esta comisión y a todos ustedes, senadores, por darnos la oportunidad, que es un verdadero honor, de poder expresar ante ustedes el problema que está viviendo la sanidad pública y nuestro colectivo en particular. Bueno, después del resumen que ha hecho el doctor Pedrera, yo voy a intentar resumir de una forma muy concisa para no abundar en lo mismo en lo que ya se ha dicho, cuáles son nuestras reivindicaciones, las que le hemos trasladado al Ministerio. Miren, estas son reivindicaciones que nosotros hacemos, sí, es verdad que las hacemos también en defensa de los derechos de nuestro colectivo, en defensa de nuestros derechos laborales, pero son reivindicaciones que van más allá de ese tema, van más allá de simplemente nuestros derechos laborales. Aquí se trata de poner fin al deterioro que está sufriendo la medicina en la sanidad pública. Estamos viendo un grave deterioro de la medicina pública. ¿Qué es lo que está detrás del deterioro de la sanidad pública que todos estamos viendo también perfectamente? Y es lo que está detrás de la fuga de médicos, de la salida de médicos de la sanidad pública. Y vamos a una crisis de la sanidad que va a ser muy difícil de reparar si no le ponemos freno ahora. Y una parte fundamental de esa solución pasa por dar al médico el papel que necesita y que merece en el sistema sanitario público. Entonces nosotros, de forma muy resumida, ¿cuál es nuestra primera reivindicación? Un estatuto propio, un marco regulatorio normativo propio que contemple y regule de manera específica las condiciones especiales y singulares de nuestra profesión. Las condiciones de trabajo del médico son completamente diferentes en su mayoría de las del resto de los profesionales, por responsabilidad, por horario, por liderazgo. Necesitamos que esas condiciones especiales se regulen en un marco normativo propio. El general no vale, no le da respuesta y por eso estamos donde estamos. Y necesitamos un ámbito de negociación propio, donde las condiciones laborales, nuestras particulares, sean negociadas también de manera específica, porque de otro modo, cuando nuestra voz queda diluida en un ámbito general de negociación, pues resulta que son otros interlocutores mayoritarios los que acaban decidiendo por nosotros y por eso también el colectivo médico ha llegado a estar en la situación bastante lamentable en la que está ahora, ¿no? ¿Cuál es nuestra segunda petición? Lo decía el doctor Pedrera hace un momento. Una clasificación de los grupos profesionales basada en la formación y en la cualificación y en la responsabilidad de los profesionales. No podemos tener una clasificación de los grupos aleatoria o arbitraria. No podemos tener una clasificación, como se nos propone, donde todos los graduados están en el mismo grupo a uno del Estatuto Básico del Empleado Público, sin hacer distinciones de formación, de responsabilidad, de cualificación. Esto supone una devaluación manifiesta de la formación y de la responsabilidad del facultativo. Y esta devaluación no solo es injusta, evidentemente, y no tiene una base normativa justificable, sino que es que además, de nuevo, va a alentar la salida de médicos fuera del sistema. ¿Qué médico va a querer trabajar en un sistema público que el reconocimiento que le da es el mismo que a cualquier otro graduado universitario, después de un grado de 6 años en una especialidad, como decía el doctor Pedrera? Necesitamos un grupo específico para los facultativos especialistas, que vaya aparejado además a un reconocimiento de su papel, que le atribuye además la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, de liderazgo del proceso asistencial y de liderazgo dentro del sistema sanitario, y que lleve aparejado también un reconocimiento retributivo, que debería ir aproximando las retribuciones del médico a las de otros países de la Unión Europea, donde las distancias, la verdad, retributivas con otros compañeros de la Unión Europea en muchos casos son llamativas, ¿no? Sistema de incompatibilidades. ¿Qué pedimos? Pedimos que se nos aplique el mismo sistema de incompatibilidades que se aplica al resto de los trabajadores de la función pública, la Ley 53/1984 de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. Pero, sobre todo, creemos que tiene que haber un sistema de compatibilidad
igual para todas las comunidades autónomas y que la compatibilidad no implique la renuncia a una parte del sueldo, a una parte del complemento retributivo, una parte sustancial. Y, por supuesto, no podemos aceptar que se obligue a trabajar en régimen de incompatibilidad a los médicos que acaban de terminar la especialidad, que son los compañeros, son la parte más débil de la profesión, ¿no? Y esto lo pedimos por varias razones. En primer lugar, porque esto es ineficaz. No hay ni un solo dato que sugiera que, obligando al médico a trabajar en régimen de incompatibilidad, el sistema se beneficia en alguna medida. No hay nada que lo sugiera. Solo son prejuicios los que alientan esta posición y sustentan esta posición. Y además es discriminatorio con el compañero que trabaja, que tiene compatibilidad con el que no la tiene. Pero es que además, de nuevo, lo que se va a hacer es fomentar la salida de médicos del sistema sanitario público, porque sabemos que cuando se les fuerce a elegir, muchos compañeros van a elegir irse a la privada. En tema de jornada, bueno, sería inacabable. Yo voy a resumir mucho. Tiene que haber tener claro que la jornada no puede clasificarse de manera arbitraria. La jornada o es ordinaria o es extraordinaria. Y todo lo que no sea jornada ordinaria tiene que ser jornada extraordinaria. Los médicos somos el único colectivo donde existe una jornada llamada complementaria, obligatoria, donde se incluyen las guardias para la urgencia, pero se incluye mucho más, en el que se prolonga la jornada ordinaria a un precio muy inferior al de la jornada ordinaria para realizar actividad programada con unas cargas de trabajo cada vez mayores y en unas condiciones que no soportan ningún otro trabajador de la sanidad. Por tanto, tenemos que ir a un sistema de jornada ordinaria, jornada extraordinaria, con una retribución en concepto de horas extraordinarias, basada en criterios de voluntariedad, con una retribución justa nunca inferior al de la jornada ordinaria, evidentemente, y con una fijación de límites máximos y demás. También, por supuesto, como ha dicho el doctor Pedrera, hay que regular la guardia localizada, que se ha convertido en una fuente de precariedad laboral, donde hay cargas de trabajo enormes, tan importantes como en las jornadas presenciales, pero que como nominalmente aparece como guardia localizada, no se le aplica el mismo régimen de descanso ni de límites horarios que se le aplica a la jornada de presencia física, con lo cual da lugar a unos abusos de manera de verdad intolerable. Esto urge regular esta modalidad de trabajo. Por supuesto, hay que adaptarse a la normativa europea en toda esta materia de descanso, jornada y demás, cosa que este borrador no hace. En materia de descanso, solamente una pincelada. A los médicos se nos establece para nosotros un descanso mínimo de 36 horas a la semana, que se puede acumular en 72 horas en 14 días. 14 días sin descanso y a los 14 días 72 horas de descanso. Yo creo que no hay trabajador de la función pública que tenga un régimen de descanso tan penoso y casi diría que la mayoría de la empresa privada tampoco tienen un régimen de esta naturaleza, desde luego. Yo creo que somos los médicos en este sentido excepcionales, para mal. Bueno, son muchas más reivindicaciones, ya no me voy a extender más. Hablaba el doctor Pedrera de jubilación y tal. Nosotros le hemos llevado al Ministerio una tabla retributiva que tienen a su disposición, una tabla reivindicativa, donde están detalladas nuestras reivindicaciones. Y yo ya quería terminar diciendo, recordando que este borrador que nos proponen es un borrador que consagra el deterioro del ejercicio de la medicina pública, consagra el maltrato al médico de la sanidad pública. Y desde luego es un borrador que o se modifica o se corrige el rumbo que ha establecido el Ministerio o va a llevar a una crisis aún mayor de la sanidad pública. Necesitamos, como les decía, un marco regulativo propio, un ámbito de negociación propio y simplemente recordarles que esto no es una cosa que afecte solo a los médicos. Esto no es una reivindicación solo sindical y solo laboral. Esto es una reivindicación donde está unida todo el colectivo médico. Están los colegios, están las asociaciones profesionales, están los MIR, están los estudiantes de medicina, está el foro de la profesión médica. Y es una reivindicación de la que depende de manera esencial la calidad y la seguridad de la atención sanitaria que recibe la población. Porque si no tenemos una regulación correcta y adecuada del ejercicio de la medicina pública, desde luego no vamos a tener una sanidad pública de calidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctores Pedrera y Ojeda. Comenzamos un turno de portavoces de los grupos parlamentarios. Por el Grupo de Izquierda Confederal, la señora Delgado tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Pedrera y señor Ojeda, por sus intervenciones. El Ministerio de Sanidad, como saben ustedes, está trabajando en la actualización del Estatuto Marco
del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, vigente desde el 2003, para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. El nuevo texto, aún, como saben también, en fase de borrador y sujeto a negociación en la mesa del ámbito. Busca reforzar la estabilidad, la equidad y la profesionalización del sistema, respetando el marco competencial de las comunidades autónomas, por una cuestión obvia. Desde Más Madrid, en el Senado, valoramos positivamente diferentes colectivos profesionales participen en esta Comisión de Sanidad, por supuesto. Escuchar sus propuestas y preocupaciones enriquece el proceso legislativo y nos permite avanzar hacia un modelo de sanidad más justo y más eficaz. Así que gracias por sus aportaciones y por sus comentarios. Actualmente nos encontramos en un momento clave. Tras más de 20 años sin modificarse, 20 años, ha sido este ministerio quien ha abierto el Estatuto Marco para su actualización. Es lógico y legítimo que distintos sectores planteen propuestas de mejora. En este sentido, celebramos que la modificación de la ley esté siendo objeto de debate y negociación en la mesa del ámbito, que es el espacio formal para la negociación entre el Ministerio y los agentes sociales. Queremos recordar que el documento que se ha difundido corresponde a un borrador preliminar. Eso significa que se modificará y mejorará y, tal como han dicho los dos intervinientes, han vuelto a hablar con el Ministerio de Sanidad y están llegando, por lo menos en conversaciones, a cierto tipo de acuerdos, por lo menos iniciales. De hecho, han manifestado diversos colectivos implicados que las conversaciones avanzan adecuadamente y con voluntad constructiva. Y de cara al Partido Popular y concretamente al señor Enrique Escudero y las declaraciones que hizo usted ayer en la revista Redacción Médica. Señor Escudero, de verdad, es que si quieren hablar ustedes de atención hospitalaria, les hablo de la atención hospitalaria en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan ustedes desde no sé hace cuánto. Más de 1 millón de pacientes en lista de espera. Listas enormes para la primera consulta y pruebas de precirugía. Si quieren hablar también, señor Escudero, si quiere le hablo de las 764.000 personas sin médicos de referencia o las 139 que son niños sin pediatra asignados. ¿Quiere que le hable también de eso? Se lo digo porque, claro, usted se me va y se me tira a la piscina en redacción médica, que parece que se olvida usted del pasado. Senadora, perdone, le dígame usted para pedirle, por favor, que no se interpelen entre los grupos que estamos atendiendo a una no es la conferencia. primera vez que a mí me nombran y esto es habitual. O sea, esto es un debate, señora presidenta. No me puede usted coartar mi libertad de expresión como senadora electa en esta Cámara. Así que muchísimas gracias. Y sobre las condiciones laborales, el Gobierno de Madrid va a tener que pagar 8.000 euros a una médica que llegó a atender a 64 pacientes al día, que es justamente de lo que estaban hablando también los intervinientes. Y se enfrentan a una indemnización sin precedentes por no tener un plan de prevención de riesgos laborales en la atención primaria. Y por supuesto, les digo a los dos comparecientes que desde Más Madrid escuchamos aquí en la Comisión de Sanidad del Senado, y yo como senadora electa de Madrid por designación, que a veces esto se olvida también, se lo digo que lo vamos a escuchar muy atentamente. Como ha demostrado la ministra de Sanidad, Mónica García, la capacidad e interés del diálogo existe. Y así seguirá por parte de mi formación política en todas las instancias. Muchísimas gracias y termino mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias, señora Delgado. Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Aedo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues yo simplemente voy a agradecer a los señores Pedrera y Ojeda su presencia aquí, sus intervenciones.
Bueno, el Estatuto Marco es del año 2003 y yo creo que era necesario revisarlo y actualizarlo, porque han cambiado mucho las cosas en estos 20 y pico años, pero además porque hay que adecuarse a normativa europea que hace 22 años no existía. Gracias por la exposición de sus opiniones sobre el anteproyecto y porque hayan compartido sus discrepancias. Yo creo que en todo el trámite parlamentario nos va a ser de mucha ayuda conocer tanto sus aportaciones como sus reivindicaciones. Nada más. Muchas gracias, señora Edo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señora presidenta, señor Ojeda, señor Pedrera. Gracias por comparecer en esta Cámara en el Senado, a pesar de las reivindicaciones justas y lógicas que ustedes pueden hacer como colectivo médico. Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, me llama la atención que no hayan hecho ningún tipo de crítica a las políticas que se desarrollan desde las comunidades autónomas, siendo conscientes de que no solo el marco normativo para el Estatuto Marco es el único responsable de ese deterioro de la medicina en la sanidad pública que ustedes hacen alusión. Creo que hay que hacer una autocrítica también a la gestión de las comunidades autónomas y he echado en falta la palabra paciente, que ninguno de los dos profesionales han nombrado en su exposición. Creo que si no tenemos fijada la mirada hacia con quién queremos trabajar y para quién queremos mejorar la sanidad pública, difícilmente vamos a mejorar la atención sanitaria en nuestro país. Creo que las senadoras que me han antecedido en el uso de la palabra han dejado bastante claro cuál es el sentido del Estatuto Marco. Un marco regulatorio que está desactualizado desde el año 2003, que se presentaba como la Ley 55/2003 del Estatuto Marco y que también está establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto Ley 515. Ambos documentos y la disposición adicional primera del Real Decreto 1222 estipulan la fase de negociación en la que se encuentra el Estatuto Marco. Y ustedes como sindicato médico son conocedores de que el Estatuto Marco actual se encuentra en fase de negociación dentro del ámbito sindical. Y creo que esa es la cuestión, el diálogo entre el Ministerio y las comunidades autónomas para mejorar no solo las condiciones de los profesionales médicos, sino de los profesionales sanitarios. Porque el ámbito de los profesionales sanitarios es muy amplio, complejo, transversal y multidisciplinar para dar respuesta a la problemática de todos y todas las pacientes. Pero a pesar de ello, y a pesar de que todos los profesionales tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, el Ministerio de Sanidad trabaja para que la profesión médica esté incluida en un capítulo específico dentro del proyecto de ley. A pesar de eso, lo que se pretende con este Estatuto Marco es una reorganización y un marco normativo común para todas las comunidades autónomas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en clasificación profesional, no solo por la MECU y la MESES, sino también dando cobertura a las necesidades. Usted sabe perfectamente que el Grupo A1 no es viable. No es viable porque no está dentro de la equivalencia de los grupos en la función pública. Y por eso el Ministerio de Sanidad ha buscado alternativas. La exclusividad, las convocatorias, el personal temporal, los puestos y centros de edificio y cobertura están recogidos en el Estatuto Marco, en el borrador del Estatuto Marco, al igual que las jornadas de las guardias que se equiparan a directivas europeas. Creo sinceramente que tenemos que trabajar comúnmente para que el Estatuto Marco sea un documento de consenso en las comunidades autónomas y para que también con la responsabilidad que tienen las comunidades autónomas se pueda hacer un documento que dé la cobertura adecuada a todos los profesionales del ámbito de la sanidad. Todos los profesionales del ámbito de la sanidad. Ustedes han hecho una alusión al deterioro de la medicina en la sanidad pública y hacen responsable en exclusiva al Estatuto Marco. Y creo sinceramente que es un error responsabilizar en exclusiva al Estatuto Marco cuando el señor Ojeda es presidente del Sindicato Médico Andaluz y no ha hecho ningún tipo de crítica al Partido Popular que gobierna la sanidad andaluza, que ha tenido un deterioro en la valoración de la sanidad pública andaluza, pasando de los 6,62 puntos a los 5,72 puntos desde el año 2013 hasta el año 2024, cuando la medicina de las comunidades autónomas se valora la media en 6,28 puntos. Andalucía tiene menos profesionales con muchísimo más presupuesto que hace 6 años. 18.000 profesionales médicos menos,
2.000 médicos menos que hace 3 años, o una falta de 30.000 enfermeras, según la media de la Unión Europea. En cuanto a listas de espera, las quirúrgicas han aumentado desde el 2019 151.000 pacientes en lista de espera a 212.000 en 2024, o las consultas externas han pasado de 695.000 en el año 2019 a 866.000 en el año 2024. Pero el señor Pedrera ha hecho una afirmación hoy aquí en el Senado, achacando la huida de los profesionales sanitarios a la privada, a la regulación normativa del Estatuto Marco. El señor Moreno Bonilla ha aumentado el 54% la partida presupuestaria para la sanidad privada en Andalucía y usted no ha hecho ningún tipo de crítica. Entonces, desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo que pedimos es respeto a la fase de negociación sindical con el Estatuto Marco y que tengamos una ampliación de miras mucho más crítica también con las responsabilidades que tienen las comunidades autónomas en defensa de la sanidad pública. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruiz Escudero. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Pedrera y al doctor Ojeda por su presencia hoy aquí, además, sobre todo por hablar con esa claridad y con esa sinceridad que, como han podido ver, aquí hace que incluso los grupos de la izquierda pues les tenga que hacer oposición siendo sindicatos. Esto es el mundo al revés, ¿no? En los sindicatos de estos dos partidos, el día uno se manifiestan y se ponen a hacer oposición a la oposición, y los grupos parlamentarios que soportan al Gobierno, en vez de defender la postura del Gobierno, se les pone a hacer oposición a ustedes. Pero bueno, ese es un seño de identidad, les han preparado el discurso y yo creo que bueno, ellos responden a lo que mandan desde los ministerios y desde Moncloa. Pero en cualquier caso, yo sí que les digo una cosa, que nadie les diga a ustedes que su día a día están tratando con pacientes cómo tratar o no a los pacientes y cómo ustedes hacen que figuren siempre en el centro de actuación, porque yo creo que eso es algo que los que somos médicos lo entendemos y que nadie nos tiene que decir si el paciente o no forma centro de nuestra actividad diaria, porque lo forma y porque nosotros lo defendemos en todo momento. Dicho esto, lo que sí que habría que hablar, bueno, pues la importancia de esta ley del Estatuto Marco, que yo no he visto una ley con mayor rigidez, con menos flexibilidad. Y además que teniéndoles a ustedes, yo no sé, luego les preguntaré sobre cuál ha sido el grado de interlocución con el Ministerio, no de número de reuniones, sino cómo se traduce en lo que ustedes piden, en lo que se refleja en el texto, porque realmente sí que tengo que decirles que con las comunidades autónomas, que son las que ponen en marcha este Estatuto Marco, desde luego no se ha contado con ellos para nada. Y yo creo que lo de Marco solo conserva el título porque realmente se está metiendo en materias que ya están trabajadas por las comunidades autónomas y que ya forman parte de ella. Y lo que tengo que decir, algo que es fundamental, que es otro seña de identidad de este Gobierno que toma decisiones. Claro, y es verdad que nunca piensa en la financiación, el impacto que tienen los presupuestos de las comunidades autónomas, como va ocurriendo año tras año y decisión tras decisión. Lo que se trata es, como siempre, de una iniciativa sectaria, que es que, lejos de mejorar las condiciones laborales, vuelve a poner a la diana, una vez más, al sector privado con ese complejo eterno que tiene tanto la ministra como el secretario de Estado, que son incapaces de entender que un profesional con su formación y con sus cualidades querrá trabajar en la sanidad pública o en la sanidad privada, y entiendo perfectamente las reflexiones que han hecho sobre uno, si empieza a condicionar que toda su actividad sea solo en la pública o sea solo en la privada, que es un retroceso, puesto que esta profesión, que es principalmente liberal, lo que trata es de que cada uno pueda ejercer donde quiera en las condiciones que quiera. Ustedes han hablado de muchos temas, ¿no? Uno de ellos es el de la reclasificación. Lógicamente, yo creo que el fundamento es bien claro. El grado de medicina tiene 360 créditos, mientras que el resto de carreras universitarias tiene 240 y, sobre todo, hay un grado de responsabilidad que habrá que valorar de alguna manera. A lo mejor, si nos dicen hacer un estatuto marco único, a lo mejor no habría que hacerlo, pero lo que sí que hay que hacer es reconocer la singularidad que tiene la profesión médica a la hora de poder ese estatuto marco en marcha. Y el resto de clasificaciones, pues como siempre, son parches que van realizando. E insisto que en algo que he dicho antes también, las incompatibilidades. Este ministerio que siempre trata de condicionar dónde va uno, dónde actúa, dónde elige realizar su actividad, pues desde luego que las incompatibilidades ya están reguladas, ya se produce esa actividad. La formación que tiene el médico atiende igual a los pacientes que sea de la sanidad pública que de la sanidad privada, y yo creo que hay que dejarles en ese ejercicio de libertad que puedan hacer lo que es lo que ellos merecen. Además,
Luego también es esa confusión en cuanto a lo que es jornada ordinaria, jornada extraordinaria. Yo creo que ha sido, luego también confunde ese texto lo que es la jornada con lo que es el horario. Es un cúmulo de confusiones. Lógicamente entiendo que no habrán contado mucho con ustedes para poder hacerlo. Y luego también las novedades en materia retributiva con impacto presupuestario, como pueden ser las horas extraordinarias, el complemento de dedicación exclusiva, el complemento de desempeño, el complemento de movilidad. Hay una serie de cuestiones que, desde luego, que tienen que tratar con los sindicatos, en este caso con ustedes, que son los que representan, además de manera muy clara y bastante unánime, a la profesión. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando uno ha estado haciendo reivindicaciones de manera absolutamente con pocas consecuencias, ¿no? Detrás de la pancarta, cuando tiene a la gente manifestándose y reivindicando con la pancarta delante, uno ya cambia y empieza a retroceder. Pero bueno, yo creo que está bien que pruebe de su propia medicina, que uno no puede estar permanentemente diciendo las cosas, que hay que tener un ejercicio de responsabilidad y que habría que hacerlo. Y desde luego, yo sí que querría, para finalizar, hacerles algunas preguntas. En primer lugar, ¿cómo se están desarrollando esas negociaciones? Porque es curioso, aquí siempre hablan de talante, de todo lo que hablan, de lo buenos que son, pero la realidad es que ustedes, si no me equivoco, mantienen una huelga para próximos días en mayo. Ustedes siguen no están, desde luego, no han cambiado en ni un solo punto, y hoy lo hemos visto en su postura de cara a esa ley del Estatuto Marco, y desde luego sí que me gustaría saber en qué punto nos encontramos. Y luego también me gustaría, ustedes han hecho referencia al doctor Pantoja, que falleció en un hospital de Melilla, donde, bueno, hay que recordar que tiene la única competencia que tiene sobre la gestión del Ministerio es en Ceuta y Melilla. Nosotros hemos estado reunidos tanto con los presidentes de los sindicatos de Ceuta como de Melilla, y ellos nos han hablado de una situación de absoluta emergencia. Al menos debería contestar el Ministerio, si en algún momento tuviese cierta vergüenza, porque lleva 2 años el decreto de plazas de difícil cobertura y todavía a día de hoy no se ha aplicado en ninguna de esas situaciones. O por qué incluso, bueno, en ese complejo permanente que mantiene la portavoz de Sumar, en este caso, pues hablando de la lista de espera de Madrid, yo le diría que revisase no solo el número de pacientes, sino el tiempo que espera cada uno para cirugía, para consultas o para pruebas diagnósticas, y entonces a lo mejor sí que tiene que cambiar su intervención para la próxima vez. Por lo tanto, muchas gracias, les agradezco mucho su intervención y esperando sus contestaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz Escudero. Pues les doy de nuevo la palabra para que puedan intervenir. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer una puntualización. Cuando aquí se habla de las 30.000 enfermeras que faltan en España, habrá que utilizar un poco más el rigor a la hora de hacer esas afirmaciones, porque en la Unión Europea el cómputo de personal de enfermería no se circunscribe a los graduados en medicina, sino que se circunscribe a todo el colectivo que trabaja en la esfera de enfermería. Si lo sumamos, quizá llegan falta en este país más médicos que enfermeras. Pero bueno, dicha esa puntualización, nosotros nos hemos centrado en una reivindicación hacia el Ministerio porque es donde se está discutiendo una ley que tienen que asumir las comunidades autónomas, que es el Estatuto Marco, que es una ley de suelo sobre la cual no se pueden bajar las condiciones laborales. Condiciones laborales que, como bien dicen, regulan las condiciones de todos los trabajadores, las de los médicos también. Pero es que las de los médicos no son igual que las del resto de trabajadores. A nadie se le exige jornada de 48 horas, a los médicos sí. A nadie se les exige que la jornada extra que hacen por encima de la jornada ordinaria tenga una retribución inferior a la hora ordinaria y eso no compute como tiempo trabajado para la jubilación. Un médico que hace guardias en su vida laboral ha trabajado 5 años más que cualquier otro trabajador. Y eso debería estar contemplado a la hora de, si el médico decide jubilarse, como tiempo que ha cotizado y como tiempo que ha ejercido su profesión. Y a nosotros no se nos reconoce. En definitiva, la queja fundamentalmente radica en esa, en primer lugar, incapacidad que hemos tenido de negociar directamente. De hecho, hemos tenido que convocar una huelga porque estamos negociando con el Ministerio, con el comité de huelga, porque si no, no podríamos negociar. Nuestra voz, la del colectivo médico, quedaría totalmente diluida en un ámbito de la negociación que dominan y controlan los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras y CSIF en concreto, donde el colectivo médico está infrarrepresentado. La mayoría de médicos están afiliados a sindicatos profesionales, porque la profesión médica es una profesión, valga la redundancia, profesional. Y nuestra voz en ese ámbito ha sido tan difícil de manifestarla, de expresarla, que hemos tenido que recurrir a esto para que se nos escuche. ¿Que nos está escuchando el Ministerio? Bueno, llevamos 2 reuniones en las cuales la asertividad ha mejorado con respecto a la anterior. Veremos eso en qué se concreta. Ojalá se llegue a buen puerto. Pero partimos de un borrador de estatuto
que no nos llevó, no tuvimos más remedio que plantear las reivindicaciones que hemos hecho, y la prueba la tienen en la respuesta que ha tenido el colectivo. Y ha sido una respuesta, yo creo que no la he visto tan uniforme en los años que llevo de ejercicio profesional. Yo no sé si quieres puntualizar algo a este respecto. Bueno, no sé si prefieres terminar tú antes. Yo me gustaría hacer varias apreciaciones sobre lo que se ha dicho y en particular sobre los comentarios de la intervención del senador Sánchez San Juan sobre Andalucía. Mire, yo creo que uno de los problemas que tiene la sanidad pública es la politización. Y yo creo que su intervención, con todo el respeto, está cargada de ese mal de la politización que aqueja nuestro sistema. Aquí esto no va de PP o PSOE, esto no va de eso. Dice usted que nosotros no somos críticos con el gobierno del PP. Pues veo que no ha seguido nuestra actividad, ni mis intervenciones personales, ni nuestras actividades en medios de comunicación y en redes públicas, porque nosotros hemos sido durísimos con la Consejería de Salud del Partido Popular. Y le puede usted preguntar a la anterior consejera de Salud, Catalina García, que seguro que no tiene la misma opinión que usted sobre si nosotros hemos sido críticos o no con el PP. Hemos sido muy críticos y seremos muy críticos con el PSOE. Habla usted de lo mal que está la sanidad andaluza ahora con el Partido Popular. Es verdad. Es que eso yo, ni ningún compañero que conozca la sanidad se lo va a negar. Pero es que el PSOE, en los años 2008, 2009, 2010, colocó la sanidad andaluza en la última posición en presupuesto sanitario por habitante y llevó a la sanidad andaluza a una crisis de la que va a ser muy difícil que se recupere. Y a nosotros nos da igual criticar al PP que al PSOE. Nos da exactamente igual. Pues nosotros no hacemos política. Nosotros estamos defendiendo la supervivencia del sistema público. Y uno de los problemas que tenemos es que ustedes, permítame que se lo diga, están muchas veces más preocupados por su batalla política que por resolver el problema tan gordo que tenemos. Porque tenemos un problema gravísimo. Y entre todos la mataron y ella sola se murió. Y nos vamos a quedar sin sanidad pública, porque nadie se atreve a solucionar este problema. De manera que yo creo que no es verdad lo que usted dice, que nosotros no hemos sido críticos con el Partido Popular. Nosotros lo que pasa es que no tenemos voz. Y yo con eso quiero terminar. Nosotros no tenemos voz. Los médicos somos los auténticos. O sea, tenemos la fama histórica de ser los privilegiados del sistema y somos los parias del sistema. Porque no tenemos voz, porque nos sentamos en mesas de negociación donde se va a acuerdos mayoritarios, a acuerdos con los grandes sindicatos de clase que garantizan una paz social y unos acuerdos en ámbitos mucho más amplios de negociación, y los médicos, que somos un pequeño porcentaje de un pequeño sector muy relevante, pero pequeño a fin de cuentas, no tenemos voz ante la Administración. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que nuestras reivindicaciones lleguen a la Administración. Y desde luego que a nosotros no nos preocupan los pacientes, bueno. Eso me voy a callar. ¿Ha terminado, señor? Muy bien, de acuerdo. Pues entonces, habiendo terminado todas las intervenciones, muchísimas gracias a los comparecientes por acudir a esta comisión, para informarnos de este asunto, y hacemos unos minutos de receso para atender a la siguiente comparecencia.